Hola, bienvenidos a Con Ambiente, un podcast informativo que solo tiene una finalidad: hablar del medio ambiente. Hola, Nicole Cruz y Natalia González los acompañarán en esta pequeña entrega. Queremos que nos escuchen mientras realizan otra actividad, compartamos un tinto o mientras hacemos aseo. Con Ambiente. En primera instancia hay que hablar de la situación actual del medio ambiente en el país. Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, según las investigaciones realizadas por la UNESCO a lo largo de los años. Y por esto mismo cabe preguntarse, ¿cómo el país protege sus recursos naturales? Por un lado, la misma Corte Constitucional afirma que la Constitución de Colombia es una de las más ambientales de todo el mundo, pues reconoce al medio ambiente como un ente con derechos que deben ser respetados. Pero, por otro lado, encontramos puntos débiles a la hora de mostrar los hechos que justifican lo anterior. A lo largo del podcast vamos a definir cuáles son esas leyes que cuidan la biodiversidad y cómo el Estado permanece o no atento de su cumplimiento. Y como base principal tendremos el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia. Pero lo que nos reúne aquí es lo siguiente: ¿estos derechos medioambientales sí se cumplen en Colombia? La respuesta es un poco difusa por las medidas que se han tomado a lo largo de estos últimos años, como es el tema de la minería ejercida en el territorio o el fracking, así que intentaremos analizar diversos aspectos que nos ayudarán a tener una respuesta un poco más clara. En cuanto a esto, podemos recordar lo que comentaban algunos expertos que afirman que el Ministerio del Ambiente debe establecer las normas mínimas a las que se sujetará todo servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente daños ambientales, como el fracking. Por otro lado, la Corte Constitucional afirma que el desarrollo económico no puede ir en contravía frente a las riquezas naturales, que no solo incluyen el árbol o el animal, no, sino que es un tema político, de salud y de educación ambiental claramente. Y para eso se han establecido 4 herramientas para velar por la protección del medio ambiente, y son la prevención, la mitigación, la reparación y la punición. ¿En Colombia se cumple con lo estipulado frente a los derechos ambientales? Por eso hablamos con Andrés Guzmán, un político quien desde su carrera ha defendido esta causa, y le preguntamos sobre la situación legal y política del medio ambiente. Y aquí les dejamos un resumen de la entrevista, porque si les dejamos la entrevista completa nos van a poder llegar a odiar. Yo trabajo mucho en una idea que es la biooriginalidad, y es cómo a partir de la ancestralidad y la biodiversidad le damos valor único a los bienes y servicios creativos que produce el país. Y esta idea está muy anclada pues, a ideas muy básicas, y es cómo realmente pues superamos la economía extractiva que tanto daño le hace a lo que realmente nos hace potencia, que es esa riqueza en biodiversidad y esa riqueza cultural, que es una riqueza viva, de hecho, ambas. Entonces, pues en eso trabajo, y pues creo que un poco a pesar de, por ejemplo, hoy estar en el Estado, pues más allá de uno ser parte de un gobierno, uno está en un Estado, y el Estado somos todos, ¿no? Saber que en la diversidad está el real valor de los procesos, de las cosas, que lo homogéneo pues es arbitrario, y que sobre todo nosotros tenemos que rescatar bienes comunes que son fundamentales para que exista la vida, bienes comunes tan básicos como el aire que respiramos, como el agua que bebemos. Entonces, entender esas dimensiones de lo colectivo es también entender la enorme diversidad, y que en la diversidad está el valor real de lo que somos como nación, ¿no? Pues porque se habla de sujeto de derechos, porque pues ante la técnica jurídica, digamos que la forma de racionar, nuestro derecho es un derecho muy, muy racional, muy, muy eurocentrista, ¿no? Entonces, pues
primero, hablar de sujeto de derechos de la naturaleza es porque la naturaleza requiere de un representante, ¿no? Un representante que abogue como titular por los derechos de algo que no puede opinar, que no puede estar ante un tribunal, que no puede participar activamente en un proceso jurídico. Pero en realidad yo a veces pienso que es también una forma muy eurocéntrica y muy antropocéntrica. Claro, quizás nuestra incapacidad nos lleve a un fracaso permanente de cómo nos relacionamos con la naturaleza y tengamos que recurrir a estas figuras que ya son figuras pues de emergencia, ¿no? Como que si usted que entiende que el río se está muriendo y va a matar a un montón de personas y lo va a afectar, pues entonces démosle voz al río. Y la única forma de darle voz al río es a través de un representante. Entonces, tienen figuras como los guardianes, los guardapáramos, los guardaparques, o representaciones como custodios, una serie de nombres que les damos, que son finalmente seres humanos que estamos trabajando por evitar que haya un mayor desequilibrio. Pero eso lo que demuestra en el fondo es que digamos que elaboramos tanto todo para la final reconocer lo que es elemental, ¿no? Que sin agua no hay vida, que sin aire limpio pues nos vamos a enfermar y nos vamos a gastar mucha más plata en curar enfermedades respiratorias y todo esto. Entonces, claro, personificamos pues para poder defender las cosas, pero también es como una doble moral muy aguda, ¿no? Sí, claro. De no entender y tener que recurrir a esas figuras, ¿no? Para usted parar o contener un modelo económico avasallador como el capitalismo, pero por el otro lado, bueno, ¿qué tan eficientes son esas acciones, no? Porque, por ejemplo, yo hice la ley de páramos, trabajé sustanciando la ley de páramos en el equipo, y finalmente uno encuentra que la ley de páramos, a estas alturas, después de casi un año, de más de un año de ser ley, ya cerca de 2 años, pues es que no se ha podido instrumentalizar, porque no hay voluntad, porque la ley no tiene fuente fiscal. Fuente fiscal es dónde se va a financiar la instrumentalización. Okay. Y todo eso son unas trabas que ponen las mismas multinacionales que juegan ese juego, que están cooptando el aparato político, y entonces uno dice, bueno, aquí es donde vale la pena todas estas figuras jurídicas de volverse usted titular de los derechos de algo que es sujeto de derechos, y representarlo, ¿no? Entonces nosotros mismos como que nos hacemos unas evasivas y queremos ver solamente parcialmente, pero no actuamos de fondo a estructurar las cosas y seguimos trabajando en eso. Entonces, pues yo creo que la ciudadanía es determinante, pero la ciudadanía tiene también que avanzar en las capacidades que tiene de construir una cultura política que le permita desentrañar, ver más allá, no ser presa fácil de los discursos, de las caras bonitas, del asistencialismo. No, la actitud política de estos tiempos tiene que ser incluso realmente arraigada en, bueno, queremos el cambio, criticamos todo, pues vamos a provocar el cambio, provoquemos el cambio. Entonces, nosotros no hacemos alta tecnología, pero si tenemos una biodiversidad maravillosa, bueno, entonces vamos a hacer ciencia aplicada con la biodiversidad que tenemos. Pero para eso lo básico y lo mínimo es conocerla. Entonces, la relación con el medio ambiente va más allá de ese cliché de cuida tu planeta, salva tu planeta. Paja, o sea, sálvate a ti mismo.
preferimos ver mundos fantásticos creados electrónicamente que ver la magia de la ingeniería natural. Entonces, bueno, desarrollemos realmente lo que tenemos, donde podemos ser diferentes y donde también podemos aspirar. Hay un concepto que yo trabajo mucho y es el concepto de la glocalidad. Y es, la globalización nos vende una homogenización, mientras que la glocalidad es, ok, somos globales, ¿sí? Pero seamos globales arraigados en lo local. En la diversidad está el valor de las cosas. Y yo creo que el mundo, tú no tienes que aspirar a ser como es un inglés para agradarle al inglés. Yo creo que es más sensato ser tú misma como colombiano, clara de tus orígenes, contarle historias de tus ancestros, de tu biodiversidad, de lo que eres, empoderada, enraizado en eso, llena de cultura viva de lo que eres para compartir con el mundo. Decir montañero, pueblerino, una cantidad de adjetivos que descalifican y que terminan convirtiéndose en el imaginario colectivo, ¿no? Y suprime entonces uno esa historia, porque no, yo soy de ciudad y intenta uno montarse en otro aspiracional, que eso es lo que hace la publicidad también. Pues hoy es más cercano esa posibilidad, ¿no? De uno querer reconocer por lo menos o revisar de dónde viene para entender para dónde va, ¿no? Pues estamos fracasando enormemente. Las cifras y la ciencia lo demuestra. Acaban de publicar incluso usamos conceptos bancarios para decir que estamos fracasando. Entonces, por ejemplo, publicaron las cifras de déficit ambiental que tenemos, las publicaron la semana pasada, y entonces ya en agosto empezamos a deber recursos para lo que teníamos al año, ¿no? Entonces tenemos un déficit de 5 meses mal contados y cada vez vamos perdiendo más y más terreno, ¿no? La economía extractiva sigue, no hemos logrado dar el paso. Nosotros proponemos que economía creativa y biooriginalidad es una apuesta, estamos trabajando en esto, pero pues tampoco tenemos los grandes recursos para poder lograr que esto se masifique. Uno de los grandes problemas en Colombia frente al medio ambiente es claramente el fracking. Este ha pasado por un sinfín de situaciones legales que en momentos han sido hasta contradictorias. Actualmente el Congreso de la República eliminó el artículo 20 de la Ley de Regalías. Quitar este artículo significa que se le elimina todos los financiamientos al fracking. Es una buena noticia, pero el fracking no es el único problema. Escuchemos. Los parques naturales están siendo deforestados por colonos que se están aprovechando de la salida de las FARC de esos territorios. Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pero está viendo cómo sus bosques desaparecen sin remedio. Según el más reciente informe del IDEAM, la deforestación avanza no solo en la Amazonía, sino también en el norte de Antioquia y más gravemente en el Chocó. En noticias nacionales, la Amazonía colombiana está inmersa en un preocupante panorama de deforestación que no solo amenaza con acabar la biodiversidad de ese extenso territorio, sino que pone en riesgo de genocidio a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el parque de Chiribiquete. Otro de los problemas en Colombia es la deforestación. Para el año 2018 fueron deforestadas un total de 117.000 hectáreas, y es que un solo incendio forestal provocado puede quitarle el hábitat a miles de especies. También hay que resaltar que las principales causas de deforestación son los monocultivos, la contaminación, pero también el conflicto armado. Las áreas protegidas están siendo afectadas. Por último, también quisimos conocer la opinión de un ingeniero ambiental, porque ellos son actores esenciales en el cuidado del medio ambiente y porque ellos, desde su perspectiva, nos pueden dar una visión más amplia de la situación en Colombia. Escuchemos. Como siempre, les dejamos un resumen de la entrevista. Soy David Alejandro Buitrago Mesa, ingeniero ambiental de la Universidad Libre con experiencia en controlar y coordinar monitoreos, especialmente del componente atmosférico.
El deterioro ambiental trae consecuencias para todos en todo el planeta. Las principales consecuencias son el calentamiento global, que ya lo percibimos en el incremento de la temperatura y en el aumento de los veranos, ocasionando sequías. Nosotros como país somos más vulnerables y esto se evidencia en los cientos de municipios desabastecidos de agua, muertes de personas, animales e incendios. Si no preservamos el medio ambiente y no garantizamos los recursos, el crecimiento o desarrollo económico esperado no se podrá sostener de manera indefinida en el tiempo, pues siempre debe existir un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. De manera indirecta sí, porque el Ministerio busca asegurar la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del ambiente, y el sector ambiental contribuye directamente al desarrollo sostenible. La importancia radicaría en más que proteger el sector, busque la protección del ambiente en todos los sectores. Tristemente, falta obligatoriedad en reducir los impactos en todas las actividades, mayor participación de los conocedores del tema y exigencia de estudios más profundos. Los pasos que da Colombia son extremadamente lentos. Las acciones propuestas por el Ministerio suenan demasiado bien para proteger los ecosistemas. Sin embargo, se quedan en el papel y tristemente vemos casos como el del páramo de Santurbán, donde ya la ANLA debía pronunciarse en contra, pero aún no se obtiene respuesta. Como pudimos observar, Colombia está en un 50-50 frente al cuidado y respeto del medio ambiente. Necesitamos acciones que hagan respetar la Constitución y no se quede solo en palabras ni en letras, porque nuestros animales y nuestro ecosistema lo necesita urgentemente. Para obtener una mayor perspectiva sobre el tema medioambiental en la ciudad de Bogotá, hemos estado hablando con Alejandro Torres, anteriormente edil de la localidad de Kennedy y actualmente ambientalista centrado en el cuidado del humedal El Burro, ubicado en el suroccidente de la ciudad de Bogotá. En el pasado formó parte del aluvial del río Bogotá, del río Fucha y la extinta laguna del Tintal. Escuchemos. Buenos días, mi nombre es Alejandro Torres, uno de los fundadores de la Red de Humedales de Bogotá. Trabajo hace 26 años en el ecosistema humedal El Burro, nodo Tintal, aquí en el sector de Castilla. Primera pregunta, ¿qué consecuencias trae para el país el deterioro ambiental? Simplemente el deterioro nos puede dejar sin agua, respirando la peor calidad de aire, sin agua en un planeta con un déficit altísimo de muerte infantil y adulto mayor por falta de agua dulce potable. Ese sería el primer detonante de autodestrucción, la pérdida de fuentes hídricas, entendiéndose como páramos, como aguas subterráneas acuíferas y ecosistemas estratégicos como ecosistemas de humedal. Yo desde lo jurídico, como abogado, es posible recuperar los territorios desde acciones populares que hagan cesar el peligro, desde acciones de grupo que indemnicen los daños ambientales, desde acciones de tutela que velan por derechos fundamentales como la vida o la salud, y no son procesos de corto aliento ni de mediano aliento, sino de largo aliento. Es diferente hablar de sostenibilidad a hablar de sustentabilidad. Sostenible hace énfasis a un valor económico, mientras que sustentable hace referencia realmente a la sustentabilidad de la vida y procesos biológicos, así como determinantes de índices de calidad de vida, en el mejoramiento de coberturas vegetales que mejoren la calidad de aire o procesos de saneamiento hídrico, porque hoy las aguas residuales llegan directamente a nuestros ríos humedales producto de una negligencia administrativa del acueducto de Bogotá. Eliminar la minería en ecosistemas de páramo, regular la explotación minera de oro que está utilizando mercurio y cianuro. No podemos
permitir que se impulse el fracking, fracturar el suelo para rocas bituminosas, una extracción no convencional, realmente contaminaría aguas subterráneas que son el sustento de futuras generaciones. No podemos seguir permitiendo que la expresión aérea de glifosato, un glifosato cancerígeno comprobado ya por laboratorios internacionales, que esta química generó cáncer en un jardinero y por eso Bayer y Monsanto hoy están condenados por el uso de glifosato. Quinto, ¿sientes que el sector ambiental sí está siendo protegido por el Ministerio de Ambiente? Realmente no. Esta pregunta tiene que ser negativa debido a que el doctor Lozano, que estaba Ricardo Lozano, ahora hay otro ministro, están atendiendo a unos quereres politiqueros de un gobierno de turno que no es más que un títere detrás de los telones que pone un innombrable, que a él solo le interesa un Hidroituango sobre territorios en disputa por el paramilitarismo, con fosas comunes, represar los ríos, acaba con la biodiversidad ictiológica, represar un río inunda territorios cultivables. Vivimos en dos países, uno con la mejor legislación del mundo y uno donde las violamos sin quebrantarlas o las quebrantamos sin castigo. La realidad hoy es que el cumplimiento de normas ambientales que se encuentran en una Constitución Política de Colombia 91, considerada Constitución Ambiental, o un decreto 2811 del 74, que es el Código Nacional de Recursos Naturales, o una ley 9993 del Sistema Nacional Ambiental, da algunos avances, algunas líneas de trabajo, pero el cumplimiento de estas normas que han sido vulneradas solo se hacen exigibles mediante mecanismos de participación ciudadana o acciones jurídicas de defensa, como son las acciones populares ante altas cortes, las acciones de grupo, y creo que este es el mecanismo idóneo para exigir el cumplimiento de estas normativas. Así es. Como vimos, leyes y reformas sí hay, pero nos quedamos cortos a la hora de ejercerlas y darles cumplimiento. Así que desde Conambiente los invitamos a que piensen qué acciones de su día a día pueden cambiar para mejorar y disminuir así los índices de contaminación ambiental. Nos vemos en una próxima entrega de Conambiente. Recuerden que Nicole Cruz y Natalia González los estuvieron acompañando. Conambiente.